Por eso es importante recuperar estos pensamientos del Papa Poeta, de nuestro Francisco, que expresó: hay que despertar la palabra, porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida. Dentro de los debates y las reflexiones que nos provocan estos 9 años del papado de Francisco, del primer papa latinoamericano, del primer papa argentino, aparece un libro, este libro que se llama Salvados por Francisco, y vamos a hablar con su autor, con Aldo Dusdevich, sobre cómo surge la investigación de este libro y qué reflexiones provocó. Aldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto poder hablar de nuestro Papa siempre, porque creo que en Argentina, digamos, todavía no, los argentinos tenemos esa cosa de que no tomamos dimensión de lo que Francisco significa en el mundo, ¿no? O sea, que va a ser una figura que va a trascender históricamente, digamos, y como tal vez el argentino más importante que hayamos tenido en estos siglos. Y bueno, yo llego a esta investigación, a este libro, porque yo no conocía a Bergoglio cuando estaba aquí en la Argentina, tampoco soy un católico practicante, digamos, soy católico de nacimiento, soy un católico cultural, pero no una persona que está ligada a la Iglesia. Lo que sí estoy ligado a la historia y fundamentalmente a la historia de los años 70. Yo tengo otro libro escrito, un poco por la vivencia personal y además porque me he dedicado a investigar mucho durante todos estos años sobre la violencia y todo este periodo, digamos, tan turbulento que fueron los 70. Y fuiste un militante, un protagonista de esa historia. Claro, además fui un militante soy un sobreviviente, digamos, agradecido a Dios y agradecido a la vida y agradecido también a un sacerdote que en ese momento estaba junto a nosotros y nos indicó, nos encaminó y dijo, bueno, hasta aquí llegamos, hay que parar con la violencia, hay que adaptarse a lo que es el sistema democrático y estando Perón en el gobierno, y eso nos salvó la vida a mí y a muchísima gente más, ¿no? Entonces, bueno, esto me facilita no tanto comprender los temas eclesiásticos como sí comprender el contexto histórico en el cual se tuvo que desenvolver Jorge Bergoglio, que en ese momento era un muchachito que cuando asume como provincial de los jesuitas tiene 36 años y tiene, digamos, un enorme peso de lo que significaba administrar una orden como esta, con tanta gente, con sacerdotes que eran todos más grandes que él, y a quien su superior, el general de la orden en ese entonces, el padre Arrupe, le da una indicación y es que cuide de su gente, ¿no? Y ese cuide de su gente puede parecer una cosa genérica, porque yo podría decirte hoy, bueno, si vos vas a ser la jefa de este grupo de trabajo, cuidá de los tuyos. Y es algo natural, pero ese cuidar de su gente tenía un doble significado, o un significado mucho más profundo, que es cuidar de la vida de su gente, de los sacerdotes, que en ese momento, en América Latina, en lo que se estaba viviendo, desde la visión que tenía una Arrupe, veía que los sacerdotes y la gente vinculada, mucha gente vinculada a la Iglesia estaba corriendo peligro de vida, y como fue lo que lamentablemente venía sucediendo
sucedió. Estamos hablando de tiempos de la última dictadura militar, Claro, y antes, ¿no? Antes, claro. Estamos Antes, hablando todo de el proceso que desembocan las dictaduras. Claro, estamos hablando de un proceso, porque es todo un proceso Sí. que se da en Latinoamérica, es decir, un proceso donde está la violencia revolucionaria instalada y donde vienen, digamos, las dictaduras a chocar con mucha salvajismo contra estos procesos, digamos, de liberación o de revolución que se están intentando dar en toda Latinoamérica. Cuando Francisco es elegido papa, hubo una discusión en relación a su actuación durante la última dictadura militar. Y eso también motiva un poco este libro. Claro, porque a él hay un solo periodista argentino que también escribe sobre estos temas, igual que yo, y a quien se le ocurrió decir un día que Jorge Bergoglio había colaborado con la dictadura y que dos sacerdotes que habían sido secuestrados y luego liberados, Jorge Bergoglio había tenido responsabilidad en el secuestro de esos sacerdotes. Y cuando yo leía esto y nunca me convencía y nunca me cerraba y empiezo a investigar un poco, veo que en realidad es una falacia y que Jorge Bergoglio no solo no tuvo nada que ver con la dictadura, no solo no tuvo nada que ver con el secuestro de estos dos sacerdotes, sino que actuó exactamente en la manera contraria. O sea, actuó siendo un buen samaritano, un hombre que salvó muchas vidas y que expuso su propia vida, expuso inclusive a la estructura y a la organización que él dirigía en ese momento, por salvar jóvenes y acompañar jóvenes, esconder gente, con la cual ideológicamente no tenía mucho que ver en algunos casos, pero que la actitud, digamos, de ese samaritano le llevó a actuar de esa manera. ¿Y por qué nunca se supo esto? Porque está esta cosa del buen cristiano que dice que aquello que tú das con la mano derecha no se debe enterar tu mano izquierda, o al revés, nunca sé cuál es la mano que no se debe enterar. Pero, es decir, él tenía a Dios de testigo, sabía qué es lo que había hecho y nunca se ocupó de aclararlo, de decirlo. Pero bueno, gente que en ese momento fue protegida por él, empezó a hablar y empezó a contar estas cosas. ¿Cómo llegaste vos a esos testimonios? Y o bueno, al primero de esos testimonios. Fue, digamos, había cosas que algunos que ya se conocían, que habían sido escritos, y otros que fui, como así decirlo, tirando de un hilo, sobre todo preguntando mucho a gente que estaba en el exilio, y entonces gente del exilio me decía, yo conozco una persona a quien Bergoglio protegió o ayudó. Y bueno, y así fue construyendo. Yo construí 25 testimonios de distintas características, donde hay gente que ha sido ayudada por Jorge Bergoglio en ese momento. Uno de ellos, y tal vez el más significativo, porque varios de estas personas fallecieron, otros han quedado viviendo en el exterior, pero uno de los más significativos es que vive todavía en Uruguay, es el de Gonzalo Mosca, cuyo grabación, digamos, tengo y te invito a verla porque me parece que eso resume mucho mejor que lo que yo pueda contar, porque habla en primera persona sobre un Jorge Bergoglio que no tenía nada que ver con la dictadura, sino que estaba ayudando a un perseguido, en este caso una persona de izquierda de Uruguay, que cuando lo fueron a buscar a su casa en Uruguay, pasó a Buenos Aires creyendo que Buenos Aires iba a ser más tranquilo y en realidad lo estaban buscando, era por una conexión, digamos, con la organización Montoneros,
que lo estaban buscando la ESMA de este lado, por lo tanto, salió de Guatemala y se metió en Guatepeor al venir acá, y aquí quien le salvó la vida fue Jorge Bergoglio. Y si querés lo escuchamos y después seguimos. Veamos ese testimonio. Mi nombre es Gonzalo Mosca, soy ciudadano uruguayo, tengo 69 años y en diciembre de 1977 me tuve que ir de Uruguay porque había estado buscado en mi casa y en la casa de mis padres. Me fui a Buenos Aires, a la casa de un compañero, y al día siguiente los militares fueron a la casa de este compañero, destrozaron toda la que había y le dijeron a la portera que si nos veían nos iban a matar. Entonces me fui a la casa de un familiar lejano que me recibió y me puse en contacto con mi hermano mayor, que es un sacerdote jesuita, que se tomó un avión y me fue a visitar. Él se presentó a las Naciones Unidas y los propios funcionarios de las Naciones Unidas le recomendaron que no fuera porque estaba totalmente rodeado el edificio y era como ir a entregarse. Pero él había sido alumno de Jorge Bergoglio en teología y entonces fue a entrevistarse con él y le planteó la situación. Y Jorge entonces en ese caso le dijo: tráemelo hoy de noche que vamos a ver qué podemos hacer. Esa noche fui a la Universidad Católica y mi hermano me lo presentó como Jorge, un compañero más, y él me dijo que subiera al auto, que me escondiera un poco atrás para no ser visto, y que íbamos a ir a un lugar que no me decía cuál era para protegerme a mí mismo de la situación. Ahí fue que yo pensé esa frase que se hizo un poco popular de que yo me preguntaba si este curita sabía exactamente el riesgo que estaba tomando. Esa noche hicimos ese trayecto en medio de una cantidad de cordones policiales que detenían autos y llegamos a San Miguel. Ahí me dijo que me sacara el anillo porque iba a figurar como que yo estaba haciendo un retiro espiritual de los que hacen alguien que va a entrar al sacerdocio. Es un retiro largo que le diera el tiempo para ver cómo podía organizar la salida mía. Esa misma noche me visitó el cuarto, me llevó unas novelas para que me entretuviera, y una radio portátil, y también charlamos muchísimo, ¿no? Él estaba muy apesadumbrado por lo que estaba sucediendo en ese momento en Argentina y yo era también testimonio de lo que estaba sucediendo en Uruguay y de la connivencia que existía entre ambas dictaduras. Me llama un día para charlar con él al escritorio de él. Estaba él y mi hermano y me había conseguido dos pasajes para ir a Iguazú. Desde Iguazú tratar de pasar a Brasil. Nos acompañó en todo momento, fui con nosotros al aeropuerto y llegó hasta la última ventanilla para darnos su apoyo y ver que no me pasara nada. Fuimos caminando hasta hacia un embarcadero en el cual a última hora, que sabíamos que era la hora de los bagalleros, de los contrabandistas, los controles policiales eran mucho más laxos. Efectivamente, a última hora pasamos con mi hermano para el otro lado, para el lado de Brasil, y nos tomamos un ómnibus para Río de Janeiro, donde fuimos también a parar a la casa de unos jesuitas, y al tiempo yo ahí conseguí el estatus de refugiado de las Naciones Unidas. Pasaron los años y un día mi hermano desaparece gritándome: ¿viste quién ha sido nombrado Papa? Jorge Bergoglio. Inmediatamente empezaron a circular rumores como que podía haber sido colaborador de la dictadura o algo por el estilo, y entonces salí a dar testimonio de lo que había sido mi caso, de cómo él
me había salvado probablemente de un secuestro o de la muerte, porque en ese momento a los uruguayos que encontraban en Argentina, gran parte de los desaparecidos fueron ahí. Entonces quise dar testimonio, como lo estoy dando ahora, de lo que hizo él por mí a riesgo, que siempre digo, a riesgo personal e institucional. Muchas gracias. Ahí veíamos uno de los testimonios recabados por nuestro entrevistado, por Aldo Dusdevich, de este libro, Salvados por Francisco. ¿Tuviste dudas en algún momento de la investigación? ¿Tuviste que convencerte a vos mismo de cuál había sido la actuación de Jorge Bergoglio en esos años? Yo no tuve dudas. Lo que sí, en realidad, una compañera que estuvo secuestrada en la ESMA me dijo: vos estás equivocado, Bergoglio salvó mucha más gente de la que vos crees. ¿Viste? Y yo, en realidad, porque ¿qué se puede? A ver, hay quienes, esto no es una competencia de quién salvó más vidas. Yo siempre digo, yo muchas veces con viejos compañeros le decía, bueno, pero ¿y vos cuántas vidas salvaste? Yo salvé la mía y gracias a Dios que estoy vivo y contándote aquí. Y nadie puede decir, yo salvé tantas vidas. Por lo tanto, no se trata de la lista de Schindler de hacer 1000 casos. Se trata de ver qué actitud tuvo una persona en ese momento. Y entonces, claro, ahí yo me sorprendí al revés, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, el nivel, ahora se dice expertise. Sí. Si por lo que escuchamos recién de Gonzalo Mosca, cuando yo escucho el relato de Gonzalo, si yo no supiera que es Jorge Bergoglio, supondría que quien está organizando la fuga de Gonzalo es un jefe guerrillero, sí, porque sabe toda la técnica. O sea, porque no es fácil esto. Si yo a vos te digo que tengo un amigo en este momento al que lo persigue la Policía Federal, el Ejército, la Marina, etcétera, etcétera, y lo tenemos que esconder, vos me vas a decir, ¿y yo qué hago? ¿Qué sé yo qué hacer? No es que todo el mundo sabe, y en medio de una dictadura, cómo actuar, y cuáles son las medidas de seguridad,
y cómo llevarlo, por ejemplo, lo llevaba atabicado, se llama, ¿no? Es decir, lo llevaba atabicado, que mirando para abajo en el auto para que no sepa dónde lo estaba llevando, que era a San Miguel. Le dio el minuto, se llama, eso es todo el léxico de la guerrilla de los 70, que era, bueno, si nos para la policía, vos y yo decimos que somos novios y que qué sé yo qué, que estamos viniendo de cenar de la casa de un amigo. Le organizó, tenía cuáles eran las rutas más seguras para salir. Le dio la instrucción de que cuando llegara en el avión a Iguazú, no tomara taxi ni colectivo porque estaban todos eran los servicios y la policía que iba ahí. Que tomara la última lancha, que era la lancha de los bagalleros, que siguen estando, los contrabandistas, porque esa es la lancha menos cuidada. A ver, todo esto, a mí me sorprendió, e incluso se lo pregunté a él, ¿no? Cuando tuve oportunidad, ¿de dónde sabía estas cosas, ¿no? ¿Y qué dijo? Bueno, él lo que me dijo que quien le había dado esto es ay, mira, ahora se me va a ver el nombre, la jueza, amiga de él, era una jueza, una chica jovencita, a quien él le salvó la vida, falleció ya, fue una de las grandes defensoras de él. Ahora después te voy a decir el nombre porque se me fue en este momento. Pero que era una chica vinculada, digamos, a la JP y a los movimientos juveniles, entonces tenía más práctico o el conocimiento de cómo manejarse en una circunstancia de esta naturaleza. Porque la verdad que incluso yo le dije a él, digo, pero usted fue mira, Aristóteles dice que el valor es un término medio entre la temeridad y la cobardía. La temeridad es aquel loco que sale corriendo a enfrentarse a las balas y se expone él y expone a los que están a su alrededor. Y la cobardía es, por supuesto, la ausencia completa de valor. La conocemos también. Entonces, hay un término, Aristóteles dice que el valor es el justo término medio entre ambas cosas. Y yo digo, y se lo dije a él, digo, y la verdad que yo, si lo tengo que juzgar, usted estuvo más cerca de la temeridad que del valor real que dice Aristóteles. O sea, actuó irresponsablemente, porque en esos días, yo que me quedé en el país y supe, digamos, cómo vivíamos los que nos quedamos en el país calladito la boca sin hacer olas, era medio loco como usted actuó, era una cosa medio demencial. Y él me dijo, bueno, sí, es cierto, dice, lo que pasa que tampoco teníamos claro en ese momento cuáles eran los riesgos que estábamos corriendo. Porque otra de las cosas que él hace es a un joven que tenía un físico, una cara medio parecida a él, le da su DNI y le da, lo disfraza de sacerdote con el cuellito y para que salga por la frontera de Foz de Iguazú como Jorge Bergoglio. Si ese muchacho lo capturaba la policía, el ejército, antes de cruzar la frontera, a Jorge Bergoglio lo iban a agarrar de acá y lo iban a tirar, porque no tenía explicación. Vos tenías que ir a denunciar que te habían robado el documento para dar una explicación de esto. Entonces, digo, él en esos casos aún estaba, digamos, actuando mucho más allá de lo que la prudencia de la época y de lo que un ser humano normal debía actuar en esos momentos. Aldo, vos escribís el libro, recabás los testimonios, escribís el libro, pero ya en el relato estás hablando con el Papa Francisco. ¿Cómo llegás a vincularte o cómo es tu primer encuentro con el Papa Francisco? Bueno, yo en el proceso de escribir el libro, un amigo de él, una persona de
yo no lo nombro porque siempre le gusta conservar el bajo perfil, entonces ni siquiera, pero es una persona un viejo militante del peronismo y que viaja 1 o 2 veces por año a entrevistarse con él, e hizo el contacto y bueno, y luego que yo escribí el libro pude visitarlo por invitación de él, tener una larga charla con él y hablar estas cosas, ¿no? Poder decirle, uno está hablando con el Papa y sin embargo hablo como si hablara con vos. Y lo trataste de temerario, además. Y lo traté de temerario. Lo traté de temerario, lo traté de hosco, porque también le dije eso. Digo, a usted usted tiene un carácter, no voy a decir la palabra porque no corresponde. Pero ¿no? la dijiste en ese momento. Creo que sí. Porque, digamos, te habilita, Francisco es tan llano en el diálogo que te habilita que uno pueda decir estas cosas o hablar en un lenguaje que uno habla normalmente, porque realmente, yo me encontré mucha gente sobre todo dentro de los jesuitas, muy enojada con él, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y luego entonces empecé a tirar de... Sí. Y bueno, yo creo, y yo lo puse, tenía un carácter hosco, tenía un carácter... Desde siempre. Sí, tenía un carácter que aquellos que lo conocen dicen que ese carácter cambió cuando fue elegido Papa. Este amigo que, ¿no? Dice... ahora sonríe dice, y antes no sonreía nunca, ¿no? Viste, yo no puedo hablar de antes porque yo no lo conocía a este hombre antes. Pero siendo un muchacho joven, yo me pongo en esta situación. Él tenía que manejar, primero, una orden que yo estuve estudiando cómo funciona el sistema de los jesuitas. Desde muy joven él tuvo responsabilidad. Claro, pero además en una organización que es una organización militar, en la cual yo no soportaría estar ni 15 minutos, ¿no? Porque incluso hay entre las pautas de San Ignacio es cómo obedecer las órdenes. Entonces dice, porque más o menos así, si tu superior es un idiota, vos tenés que obedecer las órdenes del idiota, ¿no? Y dice, pero esa no es la obediencia completa. La obediencia completa es cuando vos obedecés con felicidad las órdenes del idiota. Entonces yo digo, yo ahí no duraría, claro, tal vez vos tampoco, ¿no? Pero bueno, no les ha ido mal a los jesuitas en el mundo, son una orden muy importante, tal vez la más importante de la Iglesia Católica, pero se han manejado con un sistema muy militar, una organización muy... De hecho, se llama el número 1 Arrupe, se llama el general, ¿no? Y San Ignacio era militar, por lo tanto fundó una orden con conceptos y estructuras militares. Entonces, en una estructura militar donde se dan órdenes y donde vos ponés a un muchacho de 36 años a manejar 400 sacerdotes, de los cuales la mayoría eran de mayor edad que él, que habían sido profesores de él, Esto es una situación ya en términos relacionales, digamos, cualquiera que estudia estos temas de manejo, de liderazgo y de conducción, ya en términos relacionales ya es una situación compleja. Y si le añadís que Jorge ha tenido un carácter poco amable, digamos, y se ha manejado de manera ruda y poco amistosa, y bueno, ahí ha generado algunos enojos que persisten hasta el día de hoy, ¿no? Pero vos te encontraste con el Papa Francisco, no con Jorge Bergoglio, o sí, es los dos, y encontraste una persona totalmente distinta, y él te escribe una carta. ¿Cómo recibís vos esa carta? Cuando yo voy a presentar el libro, en la CGT me invita a hacer la presentación de este libro,
el 24 de marzo del 2019 a las 10 de la mañana. Entonces se hace un evento, una presentación del libro con gente de trabajadores, digamos, y dirigentes sindicales ahí en la CGT. Y yo le cuento que él escribo el viernes diciendo que voy a hacer la presentación esta. Porque, ¿Qué le escribís, un mail? Sí, por mail. No, a ver, yo le suelo escribir, ahora cada vez le escribo menos porque además no quiero robarle, digo, este hombre tiene tantos problemas, no quiero robarle su tiempo, porque yo le escribo un día viernes y el día sábado a las 11 de la mañana tengo la respuesta. Entonces se tomó el trabajo de leer todo lo que yo escribí y lo que le mandé y de contestarme. Él no toca la computadora, él escribe en unas hojitas que son de este tamaño, con una letra muy, muy chiquitita, y que a veces el secretario la pasa a mail, o a veces lo escanean, que son las más lindas, porque vienen de puño y letra, ¿no? A veces escanean la carta y me mandan la carta escaneada que me lleva a veces rato largo descifrar qué diablo dijo, porque parece medio letra de médico, encima muy chiquita. Entonces yo le cuento que iba a hacer esta presentación y él me manda ese mail para que yo lo lea en la presentación. Ahora resulta que la presentación era a las 10 de la mañana, yo me levanté corriendo, no abrí la computadora ni el coso, viste que vos tenés que organizar, que si vamos, que si el micrófono, que si anda. Bueno, a las 12 de la noche, después del acto, después de ir a cenar, llegué a casa, abro la computadora y me encuentro con ese mail. Y con una gran sorpresa por lo que el mail decía. Y no, entonces tenía duda, porque yo nunca di a publicidad ninguna de las cartas que Francisco, que he intercambiado con Francisco, por una cuestión de respeto, por una cuestión de no abusar esto de que soy el amigo del Papa y esta cosa que nunca quise plantearme en ese lugar. Entonces, me quedé con eso congelado y se lo di a este amigo que te digo. Digo, mirá, lo que me mandó Francisco. Y entonces me dice, bueno, déjame que voy a hacer una consulta, y consulta con Oscar Ojea, con Monseñor Ojea, y dice, mirá, esto es para que lo publiques. Digo, pero mirá, que yo nunca publiqué nada y yo no quiero publicarlo. No. Dice, bueno, ¿vos querés que consulte? Sí, consultá. Y yo también consulté, mandé mail que expresa autorización para dar a publicidad esa carta. En realidad la carta que me la envía a mí, pero no es una carta para mí, es una forma de comunicarse con el pueblo argentino. O sea, era una carta hecha un 24 de marzo y que trascendía, digamos, el evento o el libro, y si no, era un mensaje para el resto de la sociedad, para el pueblo argentino, y que es un formato, digamos, de comunicación que tiene un líder como él, que lo que hace es, bueno, te mando una carta a vos y vos te autorizo que vos la publiques para que todo el mundo lo vea, ¿no? ¿Te parece muy indiscreto si la compartimos ahora? No, claro. La compartimos.
Ahí estaba la carta de Francisco. Me imagino cómo te pegó recibirla, después compartirla, porque también algo pasa cuando uno socializa esos textos, que es un texto que provocó tu libro y que provocaste vos en algún modo, recabando todos estos testimonios. Yo normalmente cuando hago la presentación del libro, esa carta la pongo así como la vieron, con esa música, al final, y la gente muchos quedan con la lágrima por acá, ¿no? Porque es muy fuerte lo que él dice. Y esa carta también, mirá, habla de la simpleza y de cómo él toma porque en la carta él dice, esto no es la historia, esto no tiene que ser la historia de uno. Porque cuando yo le envío, yo también le digo así, esto supera, esto no es la historia suya, esto es la historia de nuestro pueblo, esta es la historia de la Argentina. Así se lo digo, ¿no? Porque en realidad, digamos, no es el protagonista, es decir, porque en esto que cuento aquí, es la historia que le tocó vivir a nuestro pueblo, donde Francisco es un protagonista, Jorge Bergoglio en ese momento es un protagonista más, no es el protagonista de la historia. Y él replica esto, ¿no? Y dice, bueno, que esto no es la historia de un hombre, que es lo mío, que yo puedo pasar, digamos, es pasajero, sino que lo importante que está acá es la historia de un pueblo. Y es tender puentes. Y él habla de tender puentes allí y da todo un mensaje muy profundo, porque tiene que ver con el momento que la Argentina está viviendo, que vivía en 2019 y que sigue viviendo, de esta Argentina tensionada, de esta Argentina peleada, de esta Argentina de la grieta, y que su visión es esta idea, la necesidad de tender puentes, que dice que los puentes son obra de los ángeles, ¿no? y es su prédica, y es lo que él manifiesta permanentemente como su visión del mundo y como su visión de nuestra Argentina. La investigación completa y también reflexiones políticas sobre el personaje Francisco y su relación con el peronismo y de Perón con la doctrina social de la Iglesia está en este libro que se llama Salvados por Francisco, su autor aquí. Para terminar, Aldo, ¿qué te cambió este libro a vos como investigador, como persona, como periodista, como militante? En un momento, una nuera mía me dijo, Aldo, dice, esto es lo más importante que estás haciendo en tu vida, ¿no? Y digo, y yo creo que no voy a hacer nada más importante en la vida. E incluso en algún momento yo sentí, cuando todo se empezó a encadenar, que yo digo, soy un creyente más o menos, ¿no? Pero en un momento sentí como que ya había algo que me estaba manejando, que me estaba indicando el camino, moviendo el camino, que no era exactamente yo ni lo que físicamente se ve, ¿no? O sea que había una presencia detrás, estaba, digamos, esa cosa que será, no sé, el Espíritu Santo o algo que me estaba empujando para ir para acá, para hacer esto, para hacer lo otro y de pronto desembocar en esto. Esto fue, realmente lo sentí así, realmente lo sentí muy fuerte, porque fue una sensación que no, en otras cosas no había sentido. Y sos un tipo del mundo racional. Y claro, soy del mundo racional, pero que cree que hay algo más, que vale la pena creer en algo más, que más allá de lo material y de lo racional, ¿no? Muchas gracias, Aldo Dusdevich. Gracias a vos.
Chao.